Hola. Bueno, ahí vamos esperando que se conecten. Hola Sonia, ya entraste, buenísimo. Hoy vamos a estar hablando en el séptimo programa ya del cuerpo, el cuerpo consciente. Hola Gloria, ¿cómo va? Sonia, ahí estamos. Bueno, vamos a estar hablando de la importancia del cuerpo, pero justamente cuerpo consciente. Hola, Semilla del Sol, ¿cómo va? Mati. Cuerpo consciente, vamos a concientizar un poquito la salud del cuerpo, pero también de los cuerpos. Hola Licha. Eh, Hoy vamos a definir un poco en grandes rasgos los tres cuerpos, el cuerpo físico, mental y espiritual, la confluencia de los tres y cómo está todo interconectado. ¿No? Para quien no sabe, tengo una marca de nutrición holística justamente al llegar al conocimiento de que la nutrición parte de todos los cuerpos y de que no hay que descuidar ni el cuerpo mental ni el espiritual en una dinámica de vida que a veces nos lleva a estar muy focalizados en el cuerpo físico y creer que la vida es solamente lo que podemos tocar, sentir con los cinco sentidos y nada más, cuando en realidad todos sabemos que la vida son las emociones, porque somos emociones. Si no somos emociones, ¿qué somos? ¿Solamente un cuerpo? ¿Biología moviéndose? No. Hola, Vera desde Bolivia, que un placer tener de todo el mundo. ¿Qué somos acaso? ¿Una máquina biológica que nada más se mueve y come, gasta su energía, la repone hasta el día de la muerte? No, somos mucho más que eso. Nos nutrimos de las emociones, nos nutrimos del espíritu, nos nutrimos de la espiritualidad, del amor, nos nutrimos con la vida, inclusive las emociones, yendo a esta interconexión, son liberaciones químicas, neurotransmisores, que se liberan a través de un montón de factores y eso es salud también. Las emociones positivas son salud, las emociones negativas son como la comida chatarra que nos deja residuos, aunque tiene más... la emoción negativa tiene más nutricio que la comida chatarra porque aprendemos de todo. Sin embargo, cuando vamos nutriéndonos de emociones positivas, vamos sintiendo algo muy similar a la comida saludable. Nos vamos sintiendo vitales, en amor, en conexión con la vida, felicidad, endorfina, serotonina, en fin, un montón de cosas. Así que bueno, un placer, saludos a todos los que se están sumando, Armando, Mariam, un gusto, vamos a llamar a Sonia si ya comenzamos. Ahí a ver, ahí estamos, Sonia, ahí. Hola Santi, Hola, ¿cómo va? bien, ¿tú? Bien, todo bien. Bueno, bienvenida otra vez aquí. Otra vez. Bueno, y hoy nos trae una temática muy interesante, amplia, así que vamos Mm, a resumir un poco ciertos puntos, como solemos hablar entre nosotros, estos vivos a veces también son puertas mm, que nosotros marcamos para que luego cada uno entre y comience su propia vivencia, investigación, mm. experimentación, y sobre todo en esto que es el cuerpo, donde cada uno tiene su cuerpo, sus cuerpos, así que vamos a abrir la puerta para que cada uno en su propio caminito investigue y Mm. vivencie. Así que bueno, bienvenida Sonia, ¿qué tenés para aportar en el inicio de este vivo y con esta temática? Gracias, sobre todo resumir, me quedo con la palabra que dijiste resumir porque nosotros somos de ampliar todo y hablar a más no poder, se nos acaba la hora y seguimos. Así que bueno, con esto de resumir un poco para introducir el tema de cuántos cuerpos tenemos, ¿no?
Hoy vamos a ahondar un poco en los tres cuerpos. Estamos acostumbrados a escuchar que tenemos un solo cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? Nos enseñan a alimentar el cuerpo físico y a nombrar el cuerpo físico todo el tiempo, sobre todo hoy en la sociedad de consumo. Estamos conectados más que nada con ese cuerpo físico, pero hay más cuerpos. Los que vamos a ahondar hoy, que son los tres principales, de donde en realidad después salen algunos otros, hay varias teorías de que hay como 7 cuerpos. Bueno, los tres cuerpos principales serían el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, ¿sí? Los tres son importantes por igual, ninguno es más importante que el otro. Los tres se retroalimentan y los tres se necesitan mutuamente. Es como el vivo que hicimos esto de dolor y placer, ¿no? Del yin yang. Es como que ninguno es más importante, se necesitan y se necesitan concientizar y alimentar a los tres y equilibrarlos. Para tener una buena salud integral, necesitamos justamente armonizar estos tres cuerpos y que estén alimentados los tres. Por eso este concepto que vos también usás mucho, que es la nutrición holística, ¿no? Justamente, porque necesitamos nutrir a los tres cuerpos. Cuando hay un desequilibrio, después vienen muchas enfermedades. Así que, ¿qué pasa hoy? Hoy hay un problema justamente con el cuerpo físico, con esto de las aplicaciones y estamos Sonia, con te ese estás cuerpo trabando un físico. poco. Que solamente están estos cuerpos. Sí. ¿Estoy? Te estás trabando. Se ve Otra vez. mal y así es. Sí, sabemos que tenés un problema con el Wi-Fi, ¿no? A veces. Te Sí, intento. diría que pongas datos porque te volviste a trabar y estás pixelada, no se te está pudiendo apreciar. Bueno, dejo acá y pongo datos entonces. Sí, pone datos, no hace falta que salgas del vivo, me parece. Así que bueno, vamos a Bueno, esperar a Sonia que anda más de señal, va a cambiar ahí la señal a ver si ya podemos verla y escucharla mejor. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bueno, y acá estábamos hablando un poco del equilibrio entre los tres cuerpos, que ninguno es más importante que el otro, que si bien según la profesión de cada uno, a veces uno estimula más a alguno que otro, no hay que perder la unión y la conexión de los tres. Ahí va, has vuelto. ahí volvimos. Bueno, Bien, bueno. placer. Estamos diciendo esto justamente, ¿no? De la importancia de los tres cuerpos que se retroalimentan, que ninguno es más importante que el otro, el cuerpo físico, el emocional y espiritual. Y estaba diciendo un poco qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Con las nuevas generaciones, las nuevas aplicaciones, la nueva tecnología, que el ser humano está muy conectado al cuerpo físico nada más, y que se identifica solamente con el cuerpo físico, y eso hace también agrandar mucho esta era del egocentrismo, ¿no? Como que el ego también se alimenta mucho de este cuerpo físico y se cree que solamente es ese cuerpo. El cuerpo está mal, digamos, es malo el cuerpo físico, no, es el sostén justamente de las emociones y del espíritu, es el templo, lo tenemos que cuidar. Pero así como cuidamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que cuidar nuestras emociones y el espíritu. O sea que son los tres importantes y se retroalimentan, y por eso este concepto de la nutrición holística que es importante. Nutrir a los tres. Estamos acostumbrados a alimentar solo el cuerpo físico, porque desde chiquitos nos enseñan eso, solamente alimentar el cuerpo físico. En ningún momento nos hablan de que hay que alimentar el alma, que hay que alimentar las emociones, que hay que alimentar el espíritu. En ningún momento nos enseñan eso. Por eso nosotros que fomentamos esto, ¿no, Santi? De la educación emocional ya desde niños queremos fomentar, para que empiecen a aprender ya de niños que a las emociones y al espíritu hay que alimentarlos también, así como aprendemos a alimentar nuestro cuerpo físico. ¿Qué opinas, Santi? Total. Sí, total, y que son salud y son nutrición, inclusive desde la parte sensorial, que todos la reconocemos, hasta de la parte científica, ya entendemos de que las emociones, y tanto negativas como positivas, tienen influencia en nuestros sistemas. Entonces, la nutrición holística justamente, como bien decís, viene a abarcar eso.
Yo si como excelente, me hago mi plato orgánico todos los días, mi jugo verde todas las mañanas, pero después salgo a la calle y apenas me roza un viento, empiezo a despotricar o a elevar mis niveles de estrés, ira, enojo, o tengo mucho miedo, aunque coma perfecto, después salgo a la calle y tengo miedo, o estoy todo el día mirando para los costados, eso está generando un conocimiento químico, una liberación de cortisol, por ejemplo, que va a desequilibrar todos mis sistemas, el sistema cardíaco, va a acidificar mi organismo. Entonces, por ejemplo, otra unión. En nuestros intestinos tenemos un sistema neuronal que produce el 85% de la serotonina, que es el químico del placer. Entonces ahí podemos ver cómo al comer bien en el cuerpo físico también estamos nutriendo el cuerpo emocional. Con lo cual, por donde lo mires y de un montón de perspectivas, esta unión es importante fomentarla desde niños para reconocer de que si nosotros alimentamos un solo cuerpo o le damos prioridad y a otros lo dejamos de lado, a la larga se generan desequilibrios y una falta de integración, ¿no? El ser se empieza a fragmentar un montón y empieza como esto, a mirar solamente para un lado sin entender que está todo unido. Entonces, de repente, aunque vos comas bien, si después vas a estar muerto de miedo, vas a tener una carencia de salud. Y así que sí, es muy importante reconocer esto también. O sea, por ejemplo, esto que vos me decís del ego, lo analizo mucho con que se lleva mucha energía siempre a la cabeza, ¿viste? Como que la cabeza y el sistema neuronal de la cabeza está siempre en actividad. Cuando de repente conociéndonos y entendiendo que somos una unión, empezamos a entender de que en el corazón hay un sistema neuronal, de que en los intestinos hay otro sistema neuronal, de que de repente cuando abro mi corazón pienso mejor porque activa partes de mi cerebro. Entonces empieza una concepción holística del cuerpo, en donde ya cuido todo, porque muchas veces el cerebro no reconoce que hay ficciones. Por ejemplo, si yo miro una película de violencia, mi cerebro interpreta y mi cuerpo interpreta que yo estoy en una situación de violencia, por ejemplo. Lo mismo con el Total. miedo. Total. Entonces, es interesante entender de que todo absorbemos, no solamente la comida. Es Absorbemos importante eso. las conversaciones, las vibraciones, por muchos lados. Es importante elegir bien de qué nos alimentamos también, qué estamos ingiriendo a nuestra psiquis, a nuestro cuerpo físico, a nuestra psiquis, ¿no? Si estamos conectados con el espíritu, con estos tres cuerpos, ¿no? Es importante eso. Cuando vos hablás de fragmentación, tal cual, cuando nosotros hablamos de cuerpo consciente, que es un poco el título de este vivo, el cuerpo consciente es justamente asimilar y entender estos tres cuerpos, ¿no? Y habitarlos, y aprenderlos con H, ¿no? Como incluirlos a nuestra vida. Porque justamente si no vamos a vivir fragmentados y siempre vamos a vivir enfermos. ¿No? O sea, esa fragmentación nos termina enfermando. Porque venimos a aprender esos tres cuerpos, nosotros somos esos tres cuerpos. No podemos ser uno solo, porque terminamos enfermándonos, fragmentándonos. Y es importante, como decís esto, que elegimos ingerir. Por eso yo siempre doy la recomendación, damos, ¿no? Los dos, esta recomendación de hoy día. ¿Por qué tanto de alimentarse de tanto noticiero, tanto miedo, ¿no? Con esto de la pandemia. ¿Por qué si puedo elegir hacer actividades más saludables e ingerir más amor haciendo otras cosas, vinculándome desde otro lugar conmigo mismo y con los demás? Porque es importante también qué vínculos tenemos, los vínculos sociales también, ¿no? De dónde nos alimentamos, hay muchos vínculos tóxicos. Todo eso afecta, nos afecta. Entonces, de acuerdo a si se afecta a un cuerpo, va a afectar indiscutiblemente al otro. De acuerdo a cómo alimentamos uno, va a tener un efecto en el otro cuerpo. Muy bien. Sí, verdad, y se me vienen muchos ejemplos, ¿viste? De entender este holismo. Por ejemplo, nosotros somos 70 y pico de por ciento de agua, ¿no? Y ya se sabe científicamente que el agua se carga vibracionalmente. Entonces, entendiendo eso, empezamos a entender que las vibraciones también nos influyen y nos nutren,
Y las vibraciones es todo, las vibraciones es la palabra que escuchás, es la música que escuchás, el agua reacciona muy diferente a, por ejemplo, una música clásica que a la música heavy metal, por ejemplo, esto está todo comprobado en laboratorio, lo hemos hablado de hecho en otros vivos. Inclusive las palabras que nosotros nos decimos, por ejemplo, una nutrición es el agradecimiento. Agradecer nos genera una vibración muy amorosa y nos empieza a liberar a nosotros químicos, neurotransmisores de paz, de plenitud. Y Ujú. vos decís, dentro de nuestro paradigma, decís, pero agradecer, tipo, eso, ¿qué va a servir? Y ya está hasta comprobado en el laboratorio de que vos cuando emanás agradecimiento, palabras bellas, la vibración, justamente el agua de tu cuerpo la capta, y esto que decías vos, si vos estás viendo el noticiero, y estás recibiendo palabras de bajas vibraciones como, bueno, violencia, ni da decirla justamente para ello, todos sabemos la vibración que prioriza en el noticiero, eso vos lo agarrás en tu vida. Y no solamente esta nutrición debe ser importante para uno, justamente el holismo es que estamos todos conectados, entonces si yo me nutro de ese noticiero, cuando salga a la calle voy a reproducir esa vibración en otros seres también. Ujú. Eh, Así que, y otro ejemplo también que me vino que hablabas de los vínculos, por ejemplo, la sexualidad, que es otra nutrición que tenemos nosotros que somos seres emocionales, seres sexuales. Y todo esto lo comento por una cuestión de autoconocimiento, ¿no? Mm. Por ejemplo, en la sexualidad hay dos caminos de liberación química. Hay una liberación química que es la del amor, que es la oxitocina, ¿sí? Nos genera placer, nos genera ternura, nos genera pasión, nos genera ganas de estar y de vivir. Y la otra, que es como esta, la más aguerrida, genera una vibración, una liberación química que es una mezcla de cortisol y adrenalina, que es el químico literalmente de la violencia. Entonces, cuando uno empieza a entender que uno confluye todo el tiempo con el entorno y que todo lo que tenemos nos Mm. genera una vibración, nos genera una liberación de neurotransmisores, empezamos a saber qué queremos y a elegir con mayor justamente conciencia, el cuerpo consciente. Porque si yo no soy consciente e ignoro, quizás sí, me quedo viendo el noticiero y yo digo, pero ya pasa nada, son palabras de lejos. O me acuesto con alguien y digo, pero si no pasa nada, es un rato. Y de repente cuando empezás a entender de que aquí tenés un montón de liberaciones con el contexto, de que el contexto nos hace y nosotros hacemos al contexto, empezamos a tener una relación con la vida y un vínculo mucho más conectado para poder elegir mejor con qué nos queremos nutrir para los tres cuerpos. Y esto del agradecimiento nos conecta también con el cuerpo espiritual, porque Mm. reconocemos a la inteligencia universal que nos permite estar vivos. Siempre digo lo mismo y creo que no me voy a cansar nunca de decirlo y quien se aburre le pido disculpas, pero todos nuestros órganos se mueven sin que nosotros pongamos un mínimo de atención y eso es Mm. suficiente para agradecer a la Mm. inteligencia universal que elige que hoy abramos los ojos y elige que hoy podamos seguir transmitiendo nuestras ideas. Exacto, y hablando de agradecimiento, ahí voy a agradecer a mi amigo Betito, que nos está diciendo gracias lindos, así que gracias a vos también. Gracias y gracias a todos los que están ahí poniendo Sí, comentarios. Vamos sí, sí, leyendo sí. mientras podemos, pero sepan que siempre Sí. estamos atentos ahí a leerlos y es un Ujú. placer. Siéntanse libres de escribir y participar, que mientras vayamos pudiendo vamos a ir agarrando comentarios. Bien. Así que sí, Santi, de lo que decís, de lo que estamos diciendo, la nutrición holística, un poco desde la psicología cognitiva conductual. Sí, sí, lo que estamos recomendando es esto, que podamos alimentar los tres cuerpos por igual, entonces podamos hacer hábitos saludables para poder integrar estos tres cuerpos, ¿no? Para equilibrarlos, para mantenernos equilibrados en estos tres cuerpos. Y Mm, bueno, todos estos hábitos, complementarlos, ¿no? Empezar a nutrirnos de manera holística haciendo yoga, meditación, ejercicio físico, bueno, alimentarse bien, ¿no? Alimentarse de manera consciente, montón de actividades como el masaje, ¿no? También, como que lo que hago yo, que es masaje, montón de actividades saludables, ¿no? Que podamos integrarlas para poder alimentar a estos tres cuerpos. totalmente, sí, coincido y creo que dijiste una Principio de palabra la clave, es nutrición, el sí, hábito. el hábito.
el hábito, porque, a ver, siempre uno en la vida, según lo que elija, va a tener gustos que quizás no son tan saludables o momentos de la vida donde está más focalizado en un cuerpo que en el otro, pero el hábito es la clave para el bienestar a largo plazo. Si Mm, nosotros logramos un hábito saludable y nos dedicamos un tiempo a una conciencia de esos hábitos, como también suelo decir, si vos te compraste un vehículo, siempre te encargás de saber qué combustible necesita, cuánto te rinde. Entonces, me sorprende cómo cuando nuestro cuerpo no tomamos ese momento de ver qué combustible necesita. A mí me sucedió, bueno, que durante 20 años de mi vida comía lo que comía y lo que me habían enseñado, hasta que en un momento empecé a investigar y me di cuenta de que, wow, había un montón de información que no sabía y un montón de información que hasta no me habían enseñado, ¿viste? Y que por algún lado me la habían ocultado. Y ahí empecé a ser más consciente y a entender de que debía ocuparme de saber qué hábitos son los que me hacen saludables y cuáles no. Y entre ellos, bueno, voy a compartir algunos de los que fui aprendiendo. Para quien no sabe, soy cocinero naturista y asesor nutricional. Me dediqué mucho tiempo y años a estudiar nuestra relación con la naturaleza y el alimento como tal. Y les propongo que empiecen a pintar el alimento de espiritualidad y de emociones positivas. O sea, reconocer de que el alimento es un punto espiritual también y que nutre todos los cuerpos. Porque esto que hablábamos hace un rato, con un intestino equilibrado produzco el 85% de la serotonina, que es el químico del placer y el bienestar. O sea, como bien, me siento bien. Sensorialmente lo tenemos todos. Ahora somos una conciencia más lógica al respecto. Lo que recomiendo mucho para esos intestinos sanos, para que se produzca la serotonina, ahí va. Me entró mm. una llamada. Ah, La nona, me llamó la nona. Justo, a la nona le di varios hábitos saludables, se ve que me sintió. mm, mm, Bueno, para tener estos intestinos equilibrados, recomiendo la alimentación integral, que es algo, viste, que se escucha mucho, pero quizás no se sabe por qué. ¿Por qué alimentación integral? ¿Por qué alimentación integral? Bueno, justamente en los intestinos hay unas vellosidades que si nosotros comemos mucho alimento refinado, comemos mucho mm, pan blanco, mucha pasta blanca, o sea, fideos, mucho arroz blanco, mucha galletita, mucha tostada, esas vellosidades empiezan a tener, pegarse sedimentos que luego con el tiempo empiezan a pudrir. Cuando se empiezan a pudrir, ahí dejamos de producir la serotonina de manera equilibrada y empezamos a tener una sensación de pesadez. Empezamos a sentirnos pesados. Encima, todo lo que son hidratos de carbono simples nos disparan el azúcar en sangre, nos dan un golpe de energía, tipo comemos la tostada con mermelada y un café con leche y tenemos media hora de super energía y después baja y se arma como una fatiga. Entonces, por donde lo mires, el alimento refinado nos influye en nuestra sensación de bienestar y después en nuestra capacidad de absorber los nutrientes y evacuar los desechos. Con lo cual recomiendo a pleno acerca de la alimentación integral, que cambien a mm, harinas integrales, que coman fruta, ¿sí? Estudio frutoterapia, un bioquímico recomienda hasta 5 frutas por día. mm, Desayunen con cítrico, sin mezclarlo, manzana roja, banana, nueces y uvas, que pueden ser pasas de uva. 5 frutas por día, licuados. Empezar a conectarse con el alimento a través de las emociones. Y teniendo en cuenta que todo es vibración, no es lo mismo consumir alimentos orgánicos que consumir alimentos llenos de pesticidas, traídos en un camión desde muy lejos, por ejemplo, a alimentos de una huerta, alimentos agroecológicos que fueron criados con mucho más amor inclusive y mm. cuidado a la naturaleza. Así que bueno, un poquito, también recomiendo comer mucha comida cruda, cocinar a fuego bajo, usar aceite de oliva o aceite de coco, aceites de primera prensada en frío. Y bueno, un poquito, después pueden pasar por mi Instagram donde tengo varios videos, historias destacadas donde explico mucho más para no irnos demasiado, pero con esos tips, alimentación integral, frutas y conexión con el alimento como naturaleza y espiritualidad, hay una buena base para empezar. Bien, bien, Santi.
Bueno, para complementarte un poquito, voy a comentar un poco de lo que hago yo, aparte de ser psicóloga, ¿no? Soy masajista, para los que no saben, soy masajista californiana, es una técnica de Estados Unidos. ¿De qué se trata este masaje? Justamente es un masaje que integra los tres cuerpos, el cuerpo físico, el emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque está basado en un enfoque en la psicología gestáltica. La psicología gestáltica, ¿qué dice? Que el todo es más que la suma de las partes. O sea que no focaliza solo en un cuerpo físico como un masaje descontracturante normal que se conoce que, bueno, me voy a la masajista y me voy a, no, bueno, sacame los nudos, nada más, ¿no? Un cuerpo físico. Sino que esto es mucho más completo porque trabaja desde los tres cuerpos. Armoniza los chakras, trabaja la respiración, ¿no? Conecta con el mundo emocional, ¿no? Apunta a que podamos ser conscientes de nuestro cuerpo, de que registremos las emociones mientras que estamos en el masaje también. ¿Qué nos está pasando durante ese masaje? Observar sin juzgar, como siempre decimos. Es como una meditación, ¿no? El masaje californiano, de alguna manera. Acostado, sintiendo, recibiendo, abriendo, ¿no? Nuestro mundo emocional, nuestro corazón, ¿no? Y pudiendo soltar lo que haya que soltar también, entregarnos de alguna manera. Y armonizar esos tres cuerpos. Así que básicamente ese es el enfoque, ¿no? Un poco andando también, para que no se nos vaya el tiempo, como siempre, quiero andar un poco en esto que venimos diciendo, de que las enfermedades en general son psicosomáticas, más que nada, ¿no? El origen en general de las enfermedades físicas se encuentra en las emociones y en el espíritu, en la falta de conexión con ese cuerpo emocional y ese cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo afronto todos esos dos cuerpos? Va a reaccionar a nuestro cuerpo físico, porque están interrelacionados. Si no alimento esos dos cuerpos, bueno, voy a tener consecuencias en mi cuerpo físico. De acuerdo a cómo alimento también esos dos cuerpos, el espiritual y emocional, voy a tener otras consecuencias en mi cuerpo físico. Entonces, quiero leer algo en relación a esto, ¿no? Dale. Porque, por ejemplo, viste que yo siempre cito a Jung, y Jung lo que dice es eso. Jung dice que las enfermedades, nosotros no venimos a sanar nuestras enfermedades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro ego no viene a sanar las enfermedades, sino que las enfermedades nos vienen a sanar a nosotros. Cuando él dice nosotros, es nuestra alma es nuestro mundo emocional. Entonces las enfermedades que habitan en nuestro cuerpo físico vienen a darnos un mensaje para que sanemos nuestra alma, nuestro mundo emocional. ¿Cómo reaccionamos a nuestro mundo emocional? Que tiene efecto en nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Y en relación a esto es lo que quiero leer. Entonces, el cuerpo grita lo que la boca calla. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando hay insatisfacción. El dolor de cabeza deprime cuando hay dudas. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alegría aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando hay orgullo. Y el cáncer mata cuando no perdonás y o te cansás de vivir. Muy bien. ¿Podrías después eso, Sonia, si querés, subirlo en tus historias, una fotito o algo? Sí, totalmente.
estaría bueno para que la gente lo lea y se lo guarde. Totalmente, voy a subir esto y también vamos a subir, Santi, en relación a la alimentación consciente y un poco un automasaje en unos videos de IGTV que hicimos, ¿no? Buenísimo, sí, cada uno va a subir en sus historias algunos cositos, algunos videos o bueno, Algún hábitos saludables complemento para su... Sí, total. para sumar, exacto. Buenísimo. Gracias, Mariana del Sur. Hermosa Sonia, gracias. Gracias. Sí, gracias a todos y todas, están ahí saludando y agradeciendo, un placer. Así que bueno, genial. Entonces, un poco el hilo conductor de todo esto es entender de que los tres cuerpos están interconectados, de que el alimento más importante no es el físico, sino son todos. Entonces, recomendamos, bueno, hábitos de esta alimentación natural, luego aceptación de las emociones y aprendizaje para tomarlas como mensajeras y no como enemigas, y agradecimiento y conexión con el todo para estar conectados con el plano espiritual que nos baja salud y emociones positivas a todos los cuerpos. Así que bueno, sí, Sonia. No, quiero leer acá una preguntita. Blas Paredes dice, ¿cómo perdonamos por haber hecho cosas de las que nos avergonzamos? Bueno, justamente el perdón es una decisión, ¿no? Es aprender a conectarse con el cuerpo espiritual, que es lo que no estamos acostumbrados, lo que no nos enseñan. Cuando nosotros empezamos cada vez a conectarnos más con el cuerpo espiritual, empezamos a aprender a pedir perdón y a perdonarnos y a permitir, ¿no? Perdonar al otro y permitir perdonarnos a nosotros. El perdón viene de ahí. Si vamos a la historia de la religión, ¿no? Todos hablan del perdón, las religiones hablan del perdón, o sea que el perdón es algo muy ligado al cuerpo espiritual. Tenemos que aprender a conectarnos más con ese cuerpo espiritual, a alimentar más ese cuerpo espiritual para aprender a pedir perdón, para Bien, aprender a saber lo que es el perdón, a entender lo que es el perdón. Perdón es una decisión y el perdón nos alivia, ¿no? Es como, es poder aceptar las cosas tal cual son también y a poder aceptar al otro tal cual es, sin total. juzgar, ¿no? Mm. La perfección, la aceptación, la perfección, y a mí me vino la palabra compasión. La compasión, Sí. que es uno de los grandes pilares de la espiritualidad y una de las grandes cosas que solemos sentir cuando nos conectamos con el cuerpo espiritual. La compasión quita el juicio, genera Mm. aceptación y un abrazo al momento, un abrazo al error. Como una vez leí Mm. una frase donde era chico, no existen los errores, sino los intentos de éxito, ¿no? Por decirlo de una manera, el éxito, o sea, los intentos de hacer las cosas bien son lo que nosotros llamamos errores y en realidad no son más que aprendizajes, lo que no te mata te fortalece, o sea que si no moriste en ese error es justamente porque tenías que vivir para aprender de ello y mejorarte de aquí en adelante. Mm. Totalmente. Bueno, el perdón es el primer paso hacia la sanación total y la aceptación. Me encantan sus charlas, muchas gracias. Con el que ya no tenemos, ¿cómo perdonar correctamente a alguien con el que ya no tenemos contacto? Conectarse a través del éter y de la calle con esa persona, se puede escribir todo lo que quieras perdonar, podés decirlo en un ritual donde vos te sientas muy conectado con ese ser, podés visualizar a ese ser con los ojos cerrados y decirle todas las cosas que quieras perdonarle, despedirlo con un abrazo, verlo irse en paz, darte media vuelta en paz en toda la visualización y perdonar. No hace falta decírselo en la cara, que si bien está buenísimo y también puede sumar mucho hacerlo en cuerpo físico, en cuerpo mental y espiritual se puede gestar un perdón muy lindo que te va a liberar a vos y va a liberar toda la conexión que tengas con ese ser. Qué interesante cómo salió este tema del perdón, ¿no? Cuerpo consciente y lo que abundó es tema perdón. Total. Bueno, vamos a andar para otro vivo también el perdón. Bueno, entonces también podemos unirlo con bueno, perdonarnos todo el daño que nos hayamos hecho a los tres cuerpos,
Mm, a justamente cambiar y mejorar, ¿no? Como dice el Buda, lo que eres es lo que has sido, pero lo que serás es lo que haces a partir de ahora. Así que, totalmente, sí. vamos, bueno, bien ahí, vamos a conectarnos con el perdón de los tres cuerpos, Y haciendo hacer como, una respiración, dale, dale, hago una respiración final. dale. Bueno, la respiración consciente que traemos hoy es un poco armonizar todos los chakras, pero más que nada el chakra 3, que es el del estómago, que es nuestro chakra emocional, y el 4, que es el del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Justamente lo que traemos hoy es esto, para armonizar las emociones que últimamente nos están como, más que nada el miedo, la ansiedad y la depresión, con esto de la pandemia, nos están como agotando, ¿no? Como están invadiendo. Y cuando tengo mucha ansiedad, cuando tengo mucho miedo, mucho estrés, se acumula mucho en el estómago y en el pecho. Cuando nosotros tenemos mucho miedo, mucha ansiedad, empezamos a respirar mucho del pecho, desde acá, ¿no? Como que nos agarra como taquicardia, como estos famosos ataques de pánico, ¿no? Justamente por el miedo, por la ansiedad. Cuando hay mucha angustia, que es lo que está pasando también, nos empieza a doler mucho el estómago, cuando hay muchos nervios, ¿no? Como que el estómago empieza a hablar por sí solo y hay una digestión tremenda, ¿no? Entonces, nos empieza como a doler estas dos partes, ¿no? Como el chakra del corazón, que es el chakra número 4, y el chakra número 3, que es el chakra de las emociones. Entonces, la idea es poder justamente cerrar los ojos, ¿no? Conectarnos con estos dos chakras, poner una mano en el chakra número 3, en el estómago, poner la otra mano en el chakra número 4, en el corazón, y poder iniciar la respiración siempre inhalando y exhalando por la nariz, iniciarla desde el diafragma, ¿sí? Inhalando, vamos a sentir como el diafragma se aumenta y esa misma respiración la mando hacia el chakra del corazón. Luego exhalo por el chakra del corazón y termino de exhalar por el chakra número 3 emocional del diafragma. Y así hago el circuito las veces que necesite, que mi cuerpo necesite y que yo empiece a sentir que mi cuerpo se empieza a aflojar, que empiezo a respirar de manera mucho más armónica y que puedo sentir que estos tres cuerpos de los que hablamos hoy, el cuerpo físico, el emocional y el espiritual, se empiezan a armonizar y a integrar y a alimentar el uno al otro. Se empiezan a conectar, se empiezan a fusionar, ¿no? Hasta poder ser un solo cuerpo. Este cuerpo consciente del que hablamos, justamente. Bueno, y las veces que sea necesario, escucho el silencio que se va generando. Bueno, y a medida que quieran van volviendo. El silencio, el perdón y el agradecimiento son las palabras que me quedan de hoy. Gracias, Santi. Gracias a todos. Y a seguir amando. A seguir amando, a seguir Mm, uniendo y seguir uniendo. conectándonos. Todo está unido
Así que los invito a descubrir el camino de la unidad que está por Mm, todos lados. mm. Gracias, Sonia. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo viernes 19:30 y en las historias estaremos subiendo hábitos saludables. Adiós. Adiós, adiós. Chao, chao.